vamos a hacer un viaje guiado por una de las regiones más complejas y de verdad más vitales del cuerpo humano, la pelvis femenina. Vamos a explorar juntos su increíble arquitectura interna y a descubrir por qué es tan crucial. Y esa es la pregunta que nos va a guiar. Porque miren, más allá de solo huesos y músculos, la pelvis femenina, cuenta una historia. Una historia sobre la vida, sobre la estructura, sobre la función. Así que, ¿qué les parece si empezamos a descifrarla? A ver, miremos esta imagen por un momento. Es impresionante, ¿no? Es como una verdadera encrucijada de sistemas. Aquí, nervios, vasos sanguíneos, órganos. No es que solo estén uno al lado del otro, no. Están entrelazados formando una red súper densa y vital. Y justo esa complejidad es la que vamos a empezar a desglosar, paso a paso. Ok, para poder navegar esta región, lo primero que necesitamos es un mapa. Y eso es lo que vamos a hacer, construirlo juntos, pieza por pieza, empezando por lo más básico, sus componentes fundamentales. Bueno, una forma súper útil de empezar a entender la pelvis es pensar en ella como un contenedor, ¿sí? Una especie de cuenco protector. Es una estructura de soporte diseñada a la perfección por la evolución para albergar órganos vitales. Todo lo que está ahí dentro se encuentra resguardado por una combinación increíble de tejidos, tanto duros como blandos. Perfecto. Ahora, vamos a construir esta pelvis desde sus cimientos, porque para entender cómo es que todo se mantiene en su lugar, hay que empezar por el marco, por la estructura que lo hace posible. Y aquí la tienen, la base de todo, la pelvis ósea. Está formada por los huesos de la cadera, el sacro y el coxis. Pensemos en ella como una armadura rígida, ¿saben? Es la que nos da soporte al sentarnos o caminar, y súper importante, protege a los órganos internos de cualquier golpe. Pero ojo, una estructura rígida por sí sola no es suficiente. Lo que es realmente fascinante es lo que hay debajo, el suelo pélvico. Músculos como el elevador del ano crean una base que es a la vez fuerte y dinámica. O sea, no es un fondo estático, para nada. Es un soporte activo, flexible, y es absolutamente crucial para cosas como la continencia y para poder adaptarse a la presión y al movimiento. De hecho, la analogía de la hamaca muscular es perfecta. Ilustra de una forma genial cómo esta red de músculos sostiene los órganos pélvicos desde abajo, adaptándose constantemente al movimiento, a la presión. Imaginen durante el parto o incluso algo tan simple como toser. Es una verdadera pieza de ingeniería biológica. Bien, ya tenemos la estructura. Ahora veamos qué es lo que contiene. Vamos a meternos de lleno a explorar los órganos que viven en la pelvis. Y claro, las líneas de vida, o sea, los sistemas que los mantienen funcionando a tope. Estos que vemos aquí son, digamos, los residentes principales de la cavidad pélvica. Fíjense cómo el centro de la reproducción, el útero, los ovarios, convive súper de cerca con partes clave del sistema urinario y del digestivo. Están todos en un espacio muy compacto, y esa proximidad es fundamental para que todo funcione de manera coordinada. Y claro, ninguno de estos órganos podría funcionar por sí solo. Necesitan un suministro constante de todo. Podemos pensar en los vasos sanguíneos como las tuberías que traen nutrientes y oxígeno y en los nervios como el cableado eléctrico que transmite las señales para que todo se prenda y se apague cuando debe. Y miren esta complejidad. Es increíble. La sangre llega a la pelvis por unas autopistas enormes, como la aorta, y de ahí se va distribuyendo por una red de carreteras secundarias que se hacen cada vez más pequeñas. La gran mayoría de los órganos pélvicos reciben su sangre de las ramas de una arteria clave, la ilíaca interna. A ver, para simplificar un poco ese mapa tan complejo, aquí está la ruta principal. Todo empieza en la aorta abdominal. De ahí se divide en la ilíaca común y luego en la ilíaca interna, que como dijimos es la fuente principal para las vísceras pélvicas. Y hay una excepción importante, la arteria ovárica, que sale directamente de la aorta más arriba. Y esto es una de esas joyitas de la anatomía que tienen implicaciones clínicas súper directas. En el mundo de la cirugía ginecológica es vital, pero vital recordar esta relación. El uréter, que es el que lleva la orina, o sea, el agua, pasa por debajo de la arteria uterina, que sería el puente. Agua bajo el puente. Recordar eso puede evitar lesiones accidentales. Muy bien, ahora vamos a cambiar completamente de perspectiva. Para entender la anatomía que vemos en un adulto y sobre todo por qué a veces hay variaciones, tenemos que viajar en el tiempo. Así que vámonos para atrás, hasta el origen de todo, el desarrollo embrionario del sistema reproductivo. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con los conductos de Müller. Pensemos en ellos como las estructuras primordiales, como los planos arquitectónicos originales a partir de los cuales se va a construir el útero, las trompas de falopio y una parte de la vagina.
son el punto de partida para todo lo que viene después. El proceso normal es una secuencia de 3 pasos casi poética. Primero, se forman 2 conductos, uno al lado del otro. Segundo, las partes de abajo de esos conductos se empiezan a juntar y se fusionan en el medio. Imagínense como si se cerrara una cremallera o un zipper. Y tercero, la pared que los separaba en el centro simplemente se disuelve. Y listo, se crea una única cavidad, el útero. Pero claro, ¿qué pasa cuando este plan de desarrollo, este instructivo, no se sigue al pie de la letra? Si uno de esos 3 pasos falla, el resultado es una anatomía diferente. Y esto puede tener consecuencias importantes. Aquí podemos ver las 2 categorías principales de estas, llamémoslas anomalías. Si la cremallera no se cierra por completo, tenemos lo que se llama un defecto de fusión. Ahora, si la cremallera sí se cierra, pero esa pared del medio no desaparece, eso es un defecto de reabsorción. Y claro, cada uno de estos problemas lleva a resultados anatómicos muy distintos. Y aquí tenemos algunos ejemplos concretos para que quede más claro. Un útero septado, que es de los más comunes, se asocia con un riesgo más alto de pérdida del embarazo. Luego está el útero bicorne, que tiene esa forma como de corazón y puede traer complicaciones en el parto. Y en casos ya mucho más raros como la eugenesia uterina, pues simplemente hay una ausencia total del útero desde el nacimiento. Entonces, sabiendo que estas variaciones existen, la pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo se identifican? ¿Se puede hacer algo al respecto? La respuesta es sí. La medicina moderna ya tiene formas muy efectivas de diagnosticar y manejar estas diferencias anatómicas. La clave de todo es un diagnóstico correcto, y para eso se usan técnicas de imagen como la resonancia magnética. Un dato curioso es que casi siempre se revisa también el sistema urinario porque se desarrollan al mismo tiempo y a menudo los problemas vienen juntos. Pero lo más importante, y esto es una gran noticia, es que para condiciones como el útero septado, una cirugía relativamente sencilla puede mejorar drásticamente las posibilidades de llevar un embarazo a término. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo este viaje? Pues que la anatomía que tenemos hoy es el resultado final de un proceso súper delicado que ocurrió mucho antes de nacer, y entender ese origen, esa historia, es lo que nos da el poder de mejorar la salud reproductiva hoy en el presente. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. A medida que nuestra capacidad para ver y entender toda esta anatomía sigue creciendo, ¿será que en algún momento podremos no solo tratar, sino quizá hasta prevenir estas complicaciones? El mapa del cuerpo humano se sigue dibujando y este viaje para entenderlo, la verdad es que apenas comienza. Gracias por habernos acompañado.